Buenas tardes, colegas del Congreso de Investigación Artística. Mi nombre es Talia Zulewix y soy escenógrafa y vestuarista y vivo en la ciudad de Buenos Aires y estoy acá con mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Medina Karen, soy de Catamarca Capital y soy docente de danzas folclóricas argentinas. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Cingano, soy de Ensenada y soy profesora de artes visuales. Nosotros estamos presentándonos para desarrollar nuestra hipótesis en torno al arte como un campo de conocimiento alterno. Eh, y vamos a empezar diciendo que es necesario reconocer al arte como un objeto de estudio complejo. No es sencillo abordarlo porque sabemos que está lleno de incertidumbres, está en cuestión, siempre se encuentra cuestionado y convoca teorías que analizan sus formatos, sus interacciones, sus afectaciones, bueno, las hibridaciones que tiene hoy en día, sobre todo con los avances tecnológicos y las disputas políticas y otras tantas características en vínculo con el contexto sociocultural. Podemos definir al arte como un campo que se supone incierto. Un claro ejemplo sería uno tuviera una pregunta específica o sencilla, justamente no se le haría a una obra de arte ni a ningún dispositivo artístico porque justamente no responde preguntas exactas y no tiene datos estadísticos y por eso se transforma en algo tan incierto, que es justamente eso mismo de lo que está compuesto el arte y sus formas que lo ponen en tensión y lo vuelven como en cuestión, siempre en discusión. Bueno, esta reflexión que tenemos sobre la complejidad del arte, en vínculo con esta apuesta, ¿no?, del arte como un campo de conocimiento, nos invitó a pensar y a reflexionar sobre qué dice el arte que nos hace entenderlo como un campo de conocimiento. Y entonces pensamos que es conocer, pero de una manera diferente. Porque lo que propone como conocimiento es algo diferente a los discursos dominantes, establecidos, cotidianos, o a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no?, a las formas que ya reconocemos como formas del saber. Y a eso nos referimos cuando hablamos de algo alterno, de un campo alterno. En base a esta teoría, a este análisis que hicimos, pudimos representarnos entre los principios de las teorías románticas. Pensar que no existe un único punto desde el cual comprender la verdad, no hay un único punto de vista para la verdad, y al mismo tiempo propone la idea de trascendencia, ¿no?, que implica pensar cómo el conocimiento se mueve desde un campo físico concreto hacia un campo un poco más incierto que es espiritual, imaginario, que tiene que ver también con la razón, ¿no? Y que entonces sale o expande lo que las ciencias proponen como una forma de conocimiento. Lo expande hacia otros universos que son los que propone el arte y que son, bueno, confusos a veces, porosos, difusos. Para nosotros fue más fácil abordar este análisis que estamos proponiendo si usamos como eje estructurante la visión o el entendimiento sobre una obra de arte. Entonces, decidimos que primero, por eso estábamos, bueno, tenemos presentado en la primer placa la obra del colectivo cordobés Urbomaquia, Los Niños. Esta obra es una obra que está compuesta por la multiplicación de una figura de un niño y que está emplazada, es una instalación en la vía pública que está emplazada enfrente de la legislatura. El primer emplazamiento de esta obra en contexto público fue durante la crisis del 2001, en realidad fue en agosto del 2002, si bien la crisis, se dice la crisis del 2001, la crisis fue en diciembre, con lo cual 2001-2002 es más o menos la misma época para ese momento de crisis tan dura para la Argentina. Entonces este colectivo instala esta obra en un lugar, que no es menor tampoco el lugar, en un lugar estratégico.
nosotros abordamos esta obra para proponer el arte como un campo de conocimiento alterno y frente a este análisis decidimos que nuestras hipótesis iban a girar en torno a estas preguntas que las desarrollamos a continuación, ¿no? Las obras de arte pueden entenderse como dispositivos de conocimiento y después, ¿qué mundo permite conocer un dispositivo semejante, ¿no? Si es así, si finalmente sí sucede que uno accede al conocimiento a partir de un dispositivo obra de arte. Bueno, pero ¿a qué mundo accede, no? ¿A qué conocimiento? ¿Qué tipo de mundo estamos viendo a través de ese dispositivo de conocimiento? Bueno, acá tenemos precisamente la obra que está expuesta en este caso en una sala, en el interior de una sala, pero que su primera circulación fue en la vía pública. Para profundizar un poco en esto sobre la obra de arte, sobre el dispositivo de conocimiento, como venimos pensando, las primeras interrogantes que se nos cruzaron a la hora de analizar esta obra, de pensarla, de dialogarla, de conversarla entre nosotras, fue por qué nosotras pensamos que esta obra es un dispositivo que permite saber algo, ¿no? Y desde la obra, ¿a dónde nos estamos metiendo? Digo, ¿qué realidad histórica nos permite conocer y qué discusiones nos permite tener? Y por otro lado, no solo porque está emplazada en la vía pública, sino porque después las imágenes circulan, en esta era circulan y los intercambios suceden, que se pone en difusión, en circulación, a partir de las discusiones que pueda permitir esta obra, ¿no? A partir de los análisis que podamos intercambiar en base a esta obra. No sé si, Talía, querés seguir. Buenísimo. Bueno, continuando con esta idea y estas preguntas que planteaba Mariela sobre este dispositivo de conocimiento de esta obra que elegimos. Bueno, si la analizamos desde la epistemología y desde la semiótica, especialmente en este caso, aparece muy fuerte el signo del niño, ¿no? Que en este caso es un signo que se replica múltiples veces, porque esta figura del niño se vuelve algo colectivo poniendo muchos niños en simultáneo, uno al lado del otro, en cada una de estas exposiciones, ¿no? Entonces este signo abre como diversas capas de sentido ante un signo, un arquetipo cultural muy tradicional que vemos representado como en la historia del arte hace mucho tiempo, que es esta figura del niño. Y por eso traemos acá la imagen, el arquetipo del querubín, como esta idea de cómo eran representados estos querubines, estas figuras de niños. En el Renacimiento, un niño como angelical, sumamente puro, alegre, y como si venimos para la Argentina, para el territorio latinoamericano, en Urbomaquia se rompen como este signo y aparece el niño representado de otra manera con mucha más complejidad, ¿no? No el niño como perfecto, un querubín, un ángel, sino bueno, un niño también con todas las complicaciones del contexto que lo atraviesan. Y acá, tanto en Urbomaquia como en Antonio Berni, en Juanito Laguna, vemos otra idea de este signo del niño en Latinoamérica, que no aparece como una imagen angelada, donde todo es perfecto, sino un niño mucho más real, un niño que es sujeto de derechos y que aparece también atravesado por todas las problemáticas históricas, sociales, culturales. Así que en Urbomaquia acá el signo es también como una demanda porque se garanticen sus derechos, ¿no? Y por eso también está la importancia de esta multiplicidad, porque habla de lo colectivo y no del niño como persona individual. Eh, Acá por ahí me interesa que esto que estás diciendo, Talía, me lleva de repente a pensar en Peirce cuando habla de cómo un signo se relaciona con otro y se relaciona con otro, ¿no? Y en este caso vos estás hablando del niño como un signo bueno, que va mutando, pero además traes la multiplicación, ¿no? Y como un único niño, por ejemplo, en Juanito Laguna de Antonio Berni, ese único niño simboliza a todas las niñeces, ¿no? Que es un niño que representa a todos los niños que fueron vulnerados en sus derechos. En Urbomaquia, esta multiplicación aparece de manera específica. Y entonces hay dos signos ahí que juegan, uno es el niño propiamente dicho y otro es la acción de multiplicar, ¿no? Cómo se distribuye en el espacio y ahí es como que un signo va llevando a otro y va llevando a otro y así vamos armando como esta interpretación que estás contando. Buenísimo, Eh, Mari. Gracias ahí por la intervención. Y bueno, y después sí, continuamos el análisis desde Peirce.
que Peirce organiza la experiencia humana bajo tres niveles o tres categorías. Y esto nos preguntamos, ¿no? ¿Qué será ese algo que nos cuenta la obra de manera no textual, sino visual e interrelacional? Continuando con esta idea de la obra como signo. Y bueno, en esta primera etapa, la primeridad habla como de este primer vínculo, ¿no? De esta sensación que nos produce enfrentarnos a la obra, enfrentarnos a los niños, si hablamos de nuestro caso. En una segunda instancia ya es esta experiencia del esfuerzo, algo ya un poco más profundo, que habla, bueno, de cómo es esta acción que nos propone la obra, su materialidad, qué pasa cuando nos acercamos. Bueno, en esta obra en concreto propone esta acción de escribir sobre los niños, demandas, mensajes, lo que le interpele ahí a los transeúntes. Y bueno, y en tercera instancia, esto de los signos, ¿no? Bueno, es como esta tercera etapa ya tiene como, habla del vínculo, de la idea, de los conceptos, todo lo que podemos interpretar cuando ya pasamos como esta primera instancia, este primer acercamiento. Y bueno, ¿y qué aparece acá? Esta denuncia, esta visibilización de una crisis fuerte, importante social en Argentina, ¿no? Y ahí Sí. si pasamos a la siguiente. No, otra particularidad interesante que tiene esta obra es que es un signo que se transforma, no es un signo estático, sino que se va transformando con el tiempo, primero gracias a la intervención de los espectadores. Como decíamos antes, se hizo múltiples veces esta experiencia en distintas ciudades. Siempre la intervención hace que la obra sea una obra distinta. Eh, y después, bueno, propone como una experiencia que otra vez, como podemos contraponerlo con obras más clásicas, no sé, la idea del arte, la idea que propone el Renacimiento, donde el arte es especialmente contemplativo, ¿no? Y esta obra propone directamente como una experiencia, no solo por la forma en la que interpela, sino que busca a los espectadores que hagan algo, que intervengan. Eh, entonces, bueno, a partir de todas estas intervenciones, cómo se va transformando la obra. Y acá, esta imagen es interesante porque se volvió a presentar la obra 21 años después de su primera aparición en el Museo de Córdoba. Y bueno, las inscripciones sobre estos niños que plantea el público, cómo son diferentes y reflejan también las luchas, las demandas, las injusticias del momento. Y acá en primera plana vemos, bueno, como la demanda porque aparezca Tehuel. Eh, entonces, bueno, es interesante porque también la obra nos va hablando como de la historia del país y de las distintas demandas que se van actualizando, pero quedan también todas vinculadas en la búsqueda de que se respeten también los derechos de los niños y las niñas. Bueno, y después en otra línea, en esta como intervención colectiva, claramente la obra nos aporta un conocimiento situado, colectivo, y esta palabra que es algo coproducido, ¿no? Porque a partir de lo que están proponiendo, hay un colectivo de artistas haciendo la propuesta, pero que esto después varía y depende de un montón de otras personas que intervienen como en esta propuesta, ¿no? Y bueno, y en esto Harold Klinke habla de esta experiencia y dice que el arte es una forma de conocimiento que le ofrece una experiencia al ser humano y en esta obra es muy clara esta experiencia que se está proponiendo como forma de conocimiento. Ahí me gustaría hacer una intervención de lo que viene diciendo Thalía, como es que dice Carroll, explora la evolución, digamos, de la representación en dos posturas claves, ¿no? El arte como imitación, que vendría a ser el objeto representado, si bien, bueno, es un cartón, pero que el cartón es un niño, tiene la figura de un niño. Y el arte como comentario vendría a ser subjetivo. Como dicen las chicas anteriormente, que es una obra que ya se va presentando varias veces contando la historia de nuestro país, entonces, si bien podría no estar representada la figura del niño, pero si fuese que estuviese representado solo con una pizarra, cada uno y con un mensaje, ya sea alusivo a las niñeces, a todo lo que pasa, no sé si sería interpretado de las mismas maneras. Hoy en día hasta me gustaría contar que si se vuelve a presentar la obra, uno se pone a pensar, ¿no? En esto de, sí, en la
en esta postura del arte como comentario. ¿Qué otros niños, como además de Tehuel, estuvieron implicados en maltrato infantil o en desapariciones? Y todo el mensaje, lo que a uno le interpela al ver estas imágenes. Bueno, luego tenemos los niños desde la epistemología del sur, que bueno, para nosotros nos resultó necesario cuestionar cómo se ha construido históricamente el sistema educativo, cómo se validó el conocimiento, siempre que el conocimiento europeo, eurocentrista y demás, siempre tuvo mayor peso y validez que el conocimiento, digamos, propio del latino. Sousa lo que propone en esta epistemología del sur es cómo es el trabajo de los sociólogos y demás, que proponen soluciones a problemas que no nos competen, soluciones a problemas, como dijimos, eurocentristas. No estamos poniendo la mirada, digamos, desde el lado de Latinoamérica, bueno, en nuestro caso, en nuestro país, porque en Argentina también vivimos cosas que van marcándonos históricamente, ¿no? Como los casos que ya nombramos. Eh, Por ahí también me gustaría, sobre lo que estás diciendo, Karen, volver un poquito sobre el tema del que hablaba anteriormente Thalía, ¿no? Y pensar en el tipo de materialidad también que compone la obra, que también se presenta como algo contrahegemónico, que también esta materialidad construye un sentido, ¿no? Es decir, no solo la materialidad, la forma de instalar, la acción de multiplicar, y por otro lado, cuando se convoca, es decir, es interactiva y los transeúntes pasan y hacen inscripciones con tiza sobre esa pintura de pizarrón que sería el pecho de ese niño. No escriben cualquier cosa, no está desanclado lo que las personas se permiten entender, se permiten interpretar y lo que logran escribir en eso. En realidad es una obra que sí, que está muy anclada en nuestra identidad cultural, habla de un momento específico de nuestra historia de profundo dolor y profunda crisis, pero además compone con ese signo algo muy claro, un mensaje muy claro. Teniendo en cuenta eso que dijiste del material y lo hegemónico, yo me ponía a pensar mientras lo decías, que quizás también es que se utilizó más allá, ¿no? De lo que este colectivo de artistas quisieron proponer, el cartón, tizas y demás, como también dejan un mensaje si uno se pone a hacer un análisis más profundo. Obviamente depende de la subjetividad de cada una de las personas. Bueno, como veníamos diciendo, esta obra funciona como denuncia y reclamo por los derechos humanos de las niñeces en el contexto de crisis económicas y política que hasta el día de hoy se ve azotada Argentina. Bueno, y decíamos que esta obra constituye la epistemología del sur porque visibiliza el conocimiento que surge de las experiencias, de las luchas del sur. Bueno, entonces decimos que genera un conocimiento sensorial, experiencial, en sí no nos informa estadísticamente la marginalidad infantil en nuestro país, sino que nos hace sentir, percibir la vulnerabilidad, la soledad, la dureza del mundo capitalista, ¿no? En el que nos encontramos. Bien, ¿qué pasa si la exponemos a estas obras en otro lado? Bueno, generamos conocimientos, quizás no es entendida, como ya decían, de la misma forma, y cómo se puede visibilizar estas problemáticas, construir memoria colectiva, buscar soluciones. Yo creo que estaría bueno también tomar de ejemplo el arte para buscar, digamos, alguna vuelta de rosca y decir, bueno, ¿por qué pasa? Obviamente, como dicen, esto va a quedar siempre en la memoria colectiva de todos. Entonces, Sí. podemos decir que en sí la obra es una ecología de saberes, es decir, tiene ecología de saberes porque tiene ya lo que está impuesto más lo propio, lo que vivimos en carne propia. Bueno, se me ocurren hasta los ejemplos, tomando de nuevo un caso actual, pienso en que, por ejemplo, la desaparición de Loan, la marginalidad en la que se encontraba la familia. Bueno, venía concluyendo que estas prácticas artísticas
aportan, digamos, a la justicia cognitiva, reconociendo los saberes de quienes históricamente fueron silenciados o excluidos, ¿no? El arte se vuelve un espacio de resistencia, de diálogo y de transformación. Un modo de pensar el mundo, pero también de recrear a través de la sensibilidad y la acción colectiva. Esto que nos genera todos estos sentimientos, todas estas sensaciones, bueno, son evidentemente una forma de pensamiento y de conocimiento, ¿no? Que nos produce esta obra. Podemos concluir entonces que sí, una obra de arte puede ser un dispositivo de conocimiento no hegemónico, alterno, Desde el sur. desde el sur. Bueno, chicas, muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias por escucharnos. Igualmente, gracias a todos.